Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Con este pensamiento en mente, Gus salió corriendo, desatando toda su fuerza. Se fue corriendo hacia la carretera. Después de una carrera como esta, Wu se sentía cansado. Wu corría de 5 a 10 kilómetros al día, adquirió una velocidad considerable y tuvo una gran resistencia. En ese momento estaba especialmente agradecido a Chichen por sus estrictas exigencias. Sin su meticuloso entrenamiento no habría podido escapar de ese peligro. Finalmente salió corriendo. Wu se topó con una zona llena de gente. Las dos personas quedaron atrás unas cuantas calles. Un oficial de policía uniformado apareció de repente. Wu instantáneamente vio esperanza. Policía, por favor, sálvame. Hay dos gordos detrás de mí que me quieren atrapar. Los agentes de policía miraron a Wu con torpeza, luego revisaron con atención. ¿Identificación?, preguntaron. Wu le dio su tarjeta de identificación. Se lo entregó a la policía. Después de leerlo, la policía le puso las esposas y colocó a Wu de rodillas. Wu se quedó atónito. ¿Qué están haciendo?, hizo una pregunta. De repente, los dos hombres gordos aparecieron. Wu fue escoltado a un lugar designado. En el camino, los dos hombres gordos no podían respirar. Wu estaba en un saco con las manos atadas. No tenía dónde esconderse y las lágrimas casi le brotaban. En ese momento no se atrevió a agradecerle a Chichen. Como resultado, después el auto se detuvo. Luego lo recogieron del auto y la ubicación final del terreno fue una gran habitación. Ahora todo se había calmado, pero en los oídos de Wu los sonidos seguían zumbando y ocasionalmente se oían voces. Luchó por abrir los ojos hinchados y observó el interior, que era muy diferente de lo que había imaginado de una casa oscura. Era un lugar luminoso y espacioso. La habitación estaba elegantemente decorada y rebosaba de vida. Una de sus muñecas estaba atada a un mueble, la otra mano estaba libre y podía darse la vuelta. ¿Por qué me están haciendo esto? Wu escatimó energías en pensar. Después de todo, ¿quién quería hacerle la vida difícil? Se acurrucó, soportando en silencio el dolor, el daño que había recibido. Su vista se estaba nublando cada vez más. No sabe cuánto tiempo estuvo inconsciente. Luego de repente las puertas de la habitación se abrieron. Wu abrió los ojos alarmado y se giró para mirar hacia la puerta. Una figura familiar y desconocida a la vez apareció ante sus ojos. Chi Yuan se balanceó a paso firme hasta el borde y miró a Wu. Wu se quedó confundido por un momento, pero luego reconoció quién era. De alguna manera se sintió aliviado. Era el padre de Chi Chen. Chi Yuan vio el rostro morado de Wu, sus labios rojos. Su rostro estaba hinchado. No quería que la gente fuera tan agresiva con él. Después de todo, Wu era un niño para él. Tenía la misma edad de Chi Chen y no había cometido ningún error. No debería haber sufrido tanto. ¿Sabes quién soy?, preguntó Chi Yuan. Wu asintió. Chi Yuan preguntó otra vez. ¿Sabes qué debería hacer para ti? Chi Yuan pensó que al hacerle esta pregunta, Wu se quedaría sin palabras. Inesperadamente Wu respondió. Un anciano. El rostro de Chi Yuan estaba pálido y su mirada compleja se quedó fija en Wu por un rato y simplemente no dijo nada. Chichen estaba ocupado afuera por la mañana. A la hora del almuerzo se acordó y llamó a Wu. El celular estaba conectado, pero no había respuesta. No pasó mucho tiempo hasta que apareció un mensaje de texto. Me reuní con clientes importantes afuera y no puedo contestar el teléfono. Chichen arrojó su teléfono celular en el bolsillo y se giró hacia Ganshi. Buscó un lugar para comer, dijo Ganshi. No, tengo que ir a otro lugar, respondió Chichen. Tras la partida de Ganshi, Chichen reflexionó un momento.
está bien tomarse unas vacaciones. Debería ir a casa de su padre. Hace mucho que no los visitaba. Entonces compró una bolsa grande de cosas y se fue a casa. Antes de regresar a casa llamó a Chi Yuan y decidió que se quedaría en casa. La boca de Wu estaba sellada y la puerta del dormitorio estaba cerrada con llave. Más de 10 minutos después, Wu escuchó la voz de Chi Chen. ¿Estás sola en casa? Los ojos aturdidos de Wu se abrieron. Chi Yuan habló como si nada pasara. Soy una persona mayor. Tu madre quiere ver a sus nietos. Tuvo que viajar al extranjero para verlos. No lo sabía, respondió Chi Chen. Chi Yuan dijo, no has estado en casa durante 3 o 5 meses. Ve a casa y espérala. Tu madre ha estado yendo y viniendo varias veces. ¿Cuál es la diferencia entre decírtelo y no decírtelo? No lo sabía, contestó Chi Chen. ¿Hay alguna comida? Chi Yuan dijo, la cocina está allí. Ve a preparar. Al oír pasos acercándose a lo lejos, Wu se obsesionó con abrir la boca, pero se puso rojo como un tomate. Temiendo que el movimiento no fuera suficiente, resistió con firmeza. Se dio la vuelta y pateó las barandillas con los pies. Gotas de sudor resbalaban de su frente sobre las sábanas, provocando una humedad ansiosa. La insonorización de la habitación era muy buena. Wu estaba tan molesto. Chi Chen solo oía movimientos leves. La mano de Chi Chen intentó presionar la manija de la puerta y descubrió que la puerta estaba cerrada. ¿Por qué está cerrada la puerta?, preguntó Chi Chen. ¿Hay alguien dentro? Wu gritó y chilló varias veces. Tenía los ojos rojos. Chi Yuan dijo en tono sobrio, hace 2 días tu tío me regaló un cachorro. Se quedó en la casa y está en la sala de estar para criarlo. A Chi Chen no le importó el cachorro, se levantó y siguió caminando hacia la cocina. Oyó el sonido de los pasos que se alejaban. Estaba ansioso. No soy un cachorro, soy Wu Wei. Tu padre me atrapó y me encerró aquí. Aún no he comido, yo también tengo hambre. Todavía me duele la paliza que me dieron. ¿No sabes abrir la puerta? Ahora Wu estaba tumbado en la habitación y nadie sabía que estaba allí. Chi Chen preparó 2 juegos de empanadillas en la cocina y se sentó en la mesa a comer. Chi Yuan preguntó, ¿estás libre mañana? Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.